pues como nos ha comentado John, hoy vengo a compartir estos 10 pasos o estas 10 pautas para poder conectar, sentir y finalmente poder sanar y transformar parte de las vivencias de nuestra niña o niño interior herido. Primero que todo, antes de empezar con los 10 pasitos, que, bueno, si queréis os los nombro, pero primero quería comentar qué es esto del niño o la niña interior herida, porque muchos adultos estamos familiarizados con este término, incluso a lo mejor hemos hecho algún tipo de trabajo personal, indagación o terapia, pero otras personas piensan, niño interior herido aquí dentro, yo tengo un niño. Bueno, yo siempre digo que nuestras vivencias pasadas en infancia, en adolescencia y en juventud no resueltas quedan dentro de nuestro cuerpo emocional. Y realmente lo que llamamos el niño interior herido es la manifestación de esas vivencias. Es como si dijéramos que lo que quedó no resuelto son las emociones reprimidas de aquellos momentos. Por tanto, cuando estamos actuando desde el niño interior herido y cuando estamos actuando desde la adulta responsable. Bien, primero que todo, cuando actuamos desde el niño interior herido, desde todo aquello que no está transformado, cambiado, sanado ni resuelto, son cuando tenemos nuestras reacciones emocionales automáticas. Dicho de otro modo, cuando no estamos decidiendo conscientemente, sino que algo, alguna fuerza actúa a través de nosotros. Por ejemplo, cuando gritamos, cuando amenazamos, cuando juzgamos, cuando nos quejamos, cuando perdemos el control, cuando castigamos, cuando a veces decimos algo. ¿Nos ha pasado alguna vez que dices algo y mientras lo estás diciendo ya casi no te estás dando cuenta que esto que estás haciendo o diciendo es precisamente lo que te gustaría no hacer o te gustaría empezar a no hacer? Actuamos desde ahí, porque actuamos desde el vacío, actuamos desde la dependencia emocional. Por tanto, el niño interior herido tiene una herida que yo llamo la herida primaria. ¿Qué es la herida primaria? Es la distancia que hubo entre lo que legítimamente necesitábamos cuando éramos niños y lo que obtuvimos. En esta distancia, que puede ser pequeñita o puede ser mediana o puede ser atroz, kilométrica, la distancia entre lo que legítimamente necesitábamos y lo que mamá, papá pudieron darnos y demás adultos de nuestra vida. En esta distancia emocional está actualmente todos nuestros problemas emocionales, nuestro vacío emocional, nuestra dependencia emocional, nuestras inseguridades, falta de autoestima, nuestros miedos, nuestros trastornos de alimentación, nuestra actitud agresiva, abusiva, adictiva. Todo queda en esta distancia de lo que necesitábamos y lo que obtuvimos. ¿Y qué hicimos con ello? Por tanto, vamos ahora a los 10 pasos con esta introducción para que entendamos cuándo actúa el niño y cuándo el adulto. A lo mejor te preguntarás, vale, pues he entendido, ¿cómo actúa el niño cuando no estoy decidiendo? Tengo la reacción emocional automática, me enfado, juzgo, critico, alzo la voz. Entonces, ¿cuándo actúo desde la adulta? Actuamos desde el adulto y la adulta cuando me hago cargo de este niño o niña interior. Cuando deja de dominar la niña o el niño interior y la adulta decide lo que quiere decir, cómo lo quiere decir, cómo lo quiere expresar. No significa que no nos enfademos, no significa que no alcemos la voz, pero es como decir, voy a mi pareja a decirle que me ha molestado esto porque habíamos acordado esto, pero no lo ha hecho. Entonces, estoy decidiendo, voy a decirle cómo me siento, qué necesito, qué es lo que le pido, pero no voy desde la niña interior herida, buscando aprobación, quejándome. Cuántas veces nos quejamos, nos victimizamos, nos sentimos súper inferiores, súper mal, entonces pedimos desplazadamente, ahí vuelve a actuar la niña. Ok, o el niño. Vamos con los 10 pasos. Primero los voy a nombrar, los 10, y luego los voy a mencionar un poquitito y desarrollar. El primer paso, que no se me olvide el orden, es tomar conciencia de nuestra realidad y nuestra verdad. El segundo es nombrar los hechos y las emociones. Ahora lo desarrollamos, ¿eh? El tercero sería aceptar y no negar ni minimizar mis verdaderas experiencias. El cuarto sería validar las emociones y necesidades de aquella niña y aquel niño que fuimos. El quinto sería revisar el grado
de soledad. Este voy a profundizar bastante porque una de las peores vivencias infantiles es la soledad, más que a veces los hechos desagradables. El sexto paso es nuestro sentimiento o remordimiento de culpa. El séptimo sería permitirnos sentir rabia, enfado, incluso odio. Es legítimo sentir esas emociones hoy. Y el octavo, permitirnos lo opuesto. A veces primero necesitamos una subida cuando tomamos conciencia de nuestra verdadera historia personal. A veces tenemos como un pequeño enfado, esa frustración, esa impotencia por no haber recibido lo que legítimamente necesitábamos. Luego a veces nos baja y tenemos un sentimiento de pena, de tristeza, de nostalgia, por lo que nos hubiese gustado tener y no tuvimos. Por último, los dos últimos pasos, el 9 y el 10, el 9 sería la transformación y la responsabilidad. Solo fuimos víctimas de niños, de adultos somos responsables. ¿Qué hacemos con aquello que le pasó al niño o a la niña o a la joven o al adolescente? Y por último, el décimo paso, comprender la realidad de nuestros padres. ¿Por qué pongo comprender la realidad de nuestros padres en el último paso? Porque normalmente si lo ponemos en el primero, nos vamos a justificar, nos vamos a defender. Está bien comprender, pero si justificamos y defendemos por qué hicieron lo que hicieron o por qué no pudieron darnos lo que no nos dieron, no estamos recogiendo a esa niña interior herida, la volvemos a abandonar y seguirá dominando nuestra vida. Bien, vamos al primer paso. ¿Cuál era? Tomar conciencia. ¿Tomar conciencia de qué? De la verdad, de esa distancia. ¿Qué es lo que necesita un bebé y una niña y una joven y un adolescente y qué obtuve? Si no tomo conciencia, ya no puedo empezar un proceso de transformación, de terapia, de indagación, de sanación, porque no soy consciente de lo que realmente me está pasando. Si no tomo conciencia que tengo reacciones emocionales automáticas contra mis hijos cada vez que no se acaba en el plato, o que tengo reacciones emocionales automáticas y juzgo, critico y me quejo cada vez que mi pareja está ocupado y no me presta atención, pues ¿qué me pasa a mí con todo eso? Mi dependencia emocional, mis inseguridades, mis miedos, tengo que tomar conciencia. Muchos dicen, es que yo no tengo recuerdos, y bueno, cuando me vienen algunas de mis alumnas, ¿cómo no tienes recuerdos? No, no tengo recuerdos, entonces, ¿cómo puedo saber cuál es mi herida? ¿Cómo puedo maternar a esta niña interior herida? Porque claro, si yo no recuerdo qué me pasó con mamá o qué me pasó con papá o vagos, no hace falta a veces tener todos los recuerdos. ¿Por qué? Porque todo aquello que vivimos en infancia y adolescencia se manifestará aquí. Entonces la pregunta es, ¿te sientes insegura o inseguro? ¿Tienes miedos? ¿Tienes algún tipo de adicción? ¿Algún trastorno de alimentación? ¿Pierdes mucho los nervios? ¿Gritas? ¿Juzgas? ¿Te quejas? ¿Criticas? eh, ¿Castigas? ¿Amenazas? ¿Humillas? ¿Te salen todas estas reacciones emocionales automáticas a pesar de que no quieres que te salgan? ¿Has leído muchos libros? ¿Has hecho incluso procesos de indagación personal y te sigue pasando? Ahí hay herida primaria, ahí hay el niño interior herido, ahí podemos tomar conciencia. Primer paso, tomar conciencia, si no, no podemos seguir. Segundo, nombrar hechos y emociones. Es doloroso nombrar que mamá no estaba presente, que no hablaba mucho con nosotros, que no jugaba con nosotros, que no nos contaba el cuento, que no me despedía por la noche, que no me ayudaba con los deberes, que no me acompañó en mi primera menstruación, que no le pude contar nada de mis primeras relaciones, que tenía un problema con la alimentación y se lo escondí, que el tío, el abuelo, el hermano, el primo, el profesor abusó de mí, pero como no había confianza con mamá, pues nunca se lo pude contar porque ella nunca creó ese ambiente. Hay que nombrar los hechos de las cosas que nos sucedieron y las emociones de rabia, de frustración, de impotencia, de soledad, de confusión por no entender. Bien. Tercer paso, aceptar y no negar, ni minimizar lo que verdaderamente pasó. Este es el paso que más impide el cambio y la transformación, porque aceptar esto, que no obtuve lo que legítimamente necesitaba, o quizás que mamá o papá no me amaron como legítimamente necesitaba, me amaron como pudieron y me dieron lo que tenían, damos lo que tenemos. Y dar lo que no se tuvo duele, cuesta, ahoga. Aceptar eso, porque es muy doloroso tener que aceptarlo.
¿Qué más? El cuarto, validar emociones y necesidades. ¿Por qué? Porque cuántas veces decimos, no, es que yo era mi mala comedora, no, es que yo molestaba mucho, no, yo es que era inquieta, no, yo es que no era estudiosa, yo... Todo eso es lo que se nombró de nosotras. Mamá nombraba eso, papá nombraba eso, los abuelos, los tías, los curos, quien sea que nos cuidaba. El niño recuerda y cree de sí mismo lo que es nombrado. Entonces, si han dicho que éramos mal comedor, nadie ha nombrado. No, no, no. Es que tu mamá te ponía la comida y quería que comieras cuando ella decía, lo que ella decía, al ritmo que ella decía y todo el plato. No, es que tu mamá estaba muy obsesionada con la comida. Nadie nombra eso. No, tú no eras un bicho inquieto. Tú tienes mucha vitalidad, eres un niño muy motriz, necesitas moverte. Simplemente es que eras muy deportista o eras... Entonces, hay muchas cosas que se han nombrado desde un lugar, desde la vivencia real del adulto inmaduro que no podía sostener aquello. Entonces, para nosotros quedaron emociones reprimidas y necesidades de contacto, de ternura, de juego, de presencia, motrices, sociales, de juego, intelectuales, pasiones, talentos, dones, hobbies, que no quedaron recogidos. Revisaremos eso. El quinto paso, el más importante de todos, revisar el grado de soledad. ¿Qué dices? ¿Soledad? Sí, vamos a ello. La peor de las vivencias infantiles, en la mayoría de los casos, no es aquello que nos pasó, no es aquello que nos hicieron, no es aquello que nos dijeron, incluso no es aquello que nos faltó, es la soledad con la que tuvimos que vivir todos y cada uno de esos momentos. Por ejemplo, que papá me pegara no era lo peor era que yo tenía que vivir eso sola, porque no había una mamá que lo recogía, que me defendía, que me validaba, que me daba voz. El bullying del cole no era lo peor era la soledad con la que yo tenía que vivir eso en el baño o luego en casa, porque los profes no lo recogían, no me defendían, no me ayudaban. Llegaba a casa y no me atrevía a decirlo porque no había intimidad, no había conexión, no había confianza. El abuso sexual que tuve con no sé quién, que lo escondí no sé cuántos años, o abusos reiterados en infancia. No, 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 un tío empezó la primera vez a los 8 años hasta los 15. ¿Cómo puede alguien abusar de un niño durante 7 años y que el niño nunca diga nada? Esa es la peor vivencia. Y el niño no dice, porque no hay un lugar calentito, seguro, íntimo, en donde él sabe que puede confiar. Entonces, la peor vivencia es la soledad. Esta es la que más recomiendo como terapeuta que revisemos, porque muchas veces nos pensamos que las peores cosas son la paliza, el abuso, el abandono, el bullying, y cuando lo vamos trabajando y lo vamos revisando, ¡ah!, nos damos cuenta que eso fue muy hostil, pero lo peor fue la soledad con la que lo tuvimos que vivir. Sexto paso, nuestro sentimiento de culpa. Si mamá nos ha gritado, o nos ha castigado, o nos ha rechazado, o nos ha ignorado, o nos ha retirado la palabra, o si nos han pegado o nos han abusado, el niño piensa que el problema es él, que el fallo es él. Yo molesto. Yo estoy equivocada no gustándome el brócoli, que molesto a mamá. Yo estoy equivocado necesitando moverme, que se ponen nerviosos. Yo estoy equivocado hablando más de lo que ellos pueden sostener. Entonces, cuanto peor, esto es muy importante, cuanto peor tratamos a un niño, peor persona pensará que es. Porque un niño jamás podrá darse cuenta que mamá o papá son inmaduros. Ay, no me comprenden. Fíjate qué controladora es mamá. Ay, qué nervioso se pone papá con el tema de la comida si no me lo acabo. Ay, mamá, que es una obsesionada del orden y solo que vea dos cositas por el suelo ya se pone, ay, mis papis, qué inmaduros. No, el niño no puede sentir eso. El niño jamás dejará de amar a mamá y papá. El niño dejará de amarse a sí mismo. Por tanto, ese sentimiento de culpa que incluso arrastramos a día de hoy como adultos y nos sentimos culpables continuamente si a alguien no le gusta lo que hacemos o necesitamos esa aprobación de los demás o esa dependencia aún con mamá, somos adultas y aún nos importa más lo que mamá piensa o dice que lo que yo necesito o mi pareja necesita o mis hijos necesitan o sienten. Esa culpa es una culpa infantil por lo que nos hacían,
por lo que nos faltaba, por lo que necesitábamos y se juzgaba y no se nombraba. Nos sentimos culpables por enfadarles, nos sentimos culpables porque no nos han dado. Séptimo paso. Este cuesta mucho. Es sentir enfado, rabia e incluso odio. Pero claro, ¿cómo vamos a sentir rabia, enfado, ira u odio hacia mamá o papá? No, esto no está permitido. Los padres son sagrados, los padres hay que perdonarles, los padres todo hay que cuidado. Hay vivencias muy hostiles. A veces hemos tenido una mamá muy ocupada porque éramos muchos hijos y había poco dinero. Bueno, pues ahí no hay rabia, odio, enfado. Hay nostalgia por no haber tenido suficiente juego, mirada, atención, ternura, contacto, vínculo. Pero hay quienes venimos de infancias muy dolorosas, quienes me conocéis y habéis leído mi propia historia de superación personal, que yo también la puse al servicio de los demás, con mi formación y con mi experiencia. Yo vengo de vivencias hostiles. Entonces, a veces cuando indagamos y nos damos cuenta verdaderamente de qué nos pasó, nos invade una rabia. Y esa rabia y ese odio es totalmente legítimo, porque las emociones, el cuerpo, el diseño y la naturaleza las ha diseñado para sentir. Sentir no hace daño a nadie. Si nos permitimos sentir, dejaremos de reaccionar. Reaccionamos descontrolada, desproporcionadamente y a veces contra las personas equivocadas y más vulnerables, a veces nuestros hijos o incluso nuestras parejas, porque no nos hemos permitido sentir. Cuando éramos niños reprimíamos, de adolescentes también, y ahora de adultos no me lo puedo permitir. Esas emociones quedan enquistadas y luego se manifiestan. ¿Por qué? Porque a mayor represión, mayor explosión. Las emociones debemos sentirlas. Repito, no hace daño a nadie sentir. Lo que hace daño es la reacción emocional automática de aquello que no me he permitido sentir. Y sentir odio y enfado y ira y confusión y frustración es legítimo. Dices, contra mamá o papá. En el fondo, no odiamos ni sentimos rabia o enfado por mamá o papá. Sentimos odio o rabia por no haber tenido la mamá o papá que verdaderamente necesitábamos. Odio el hecho de no haber tenido esa mamá. Odio el hecho de no haber recibido lo que legítimamente necesitaba. Y me da mucho enfado y mucha rabia darme cuenta que todo esto que me pasa ahora con mi pareja es porque yo no recibí. Y todo esto que me pasa con mis hijos es porque da como frustra, porque te das cuenta y dices, pero si no soy yo, si todo esto que se manifiesta a través de mí es una consecuencia, es un síntoma, es una secuela de mi niña interior herida, en mi caso. Octavo paso. Una vez hemos permitido sentirlo, no significa que lo proyectemos contra nadie, simplemente lo siento, lo escribo. Yo soy muy partidaria, cuando acompaño, ejercicios de escritura terapéutica, meditaciones guiadas, yo siempre ofrezco. ¿Por qué? Porque es una manera de expresar, de sacar, de revivir cosas sin tener que estar proyectándolas contra nadie. El octavo paso sería, después de esta subida, que no todo el mundo le pasa esto de sentir rabia, odio y frustración, ¿no? Hay personas que no lo necesitan, pero hay otras que sí. Cuando llegamos ahí es permitirnos sentir tristeza y pena. ¿Por qué? Porque nos invade una nostalgia. Esa nostalgia, qué pena, no pude recibir lo que legítimamente necesitábamos, qué pena, echo de menos esa mamá que no tuve, qué bonito hubiese sido que me acompañara, qué bien bonito hubiese sido que... Entonces, esa pena también es absolutamente legítima. A veces esa pena podría a veces rozar, ¿no? Momentos depresivos, momentos de angustia, momentos, ¿no? Así, pero también permitirnos sentirla. ¿Para qué? Para luego llegar al noveno y último paso. Al noveno paso es la transformación y la toma de responsabilidad de todo aquello que me pasó. Como he comentado antes, solamente fuimos víctimas de niños y de niñas. De adultas no somos víctimas, somos responsables de todo aquello que nos sucedió. Lo más importante no es qué nos pasó,
qué nos hicieron y qué nos faltó. Lo más importante es qué elijo yo hacer hoy, en el aquí y en el ahora, con todo eso. Por ejemplo, a lo mejor escuchando esta charla tomamos conciencia de algo. ¡Ah! ¿Qué decido hacer? A lo mejor leyendo un libro, a lo mejor meditando, a lo mejor haciendo, cada uno elige el camino. Dentro de este noveno paso, que es la transformación y la toma de responsabilidad, yo me voy a hacer responsable de esta niña interior herida que sigue manifestándose. Porque si yo me hago cargo de ella, yo la valido, yo le nombro, yo la tengo en cuenta, yo la escucho, ¡ah! Es como que se calma, se relaja. ¿Por qué? Porque alguien me toma en serio, ya no estoy sola, no temas, cariño. Y dentro de esta transformación, yo siempre digo que hay como un ¿no? Como dos subgrupos más, que es, dentro de la transformación tiene que haber acción. Tengo que tomar una decisión consciente de qué voy a hacer a partir de ahora y tengo que ponerme en acción. ¿Por qué? Porque si no hay acciones concretas, no va a haber transformaciones. No me voy a transformar, no voy a sanar, no voy a cambiar, no voy a resolver. No es suficiente, me doy cuenta. A veces quieren saber, ¿por qué me pasó? ¿Y por qué crees que me pasa esto? Vale, podríamos ver toda nuestra vida en una película. Y aunque viéramos todos los hechos, los malos, los feos, los horribles, los menos malos, los bonitos, aunque los viéramos, todo lo que no está resuelto, solo con verlo y tomar conciencia no es suficiente. Tengo que ver cómo me sigue afectando hoy. Eso me afectó entonces, me tocó autoestima, me tocó seguridad, me tocó el miedo. Pero hoy, ¿cómo se manifiesta a través de mí? Algunas personas con agresividad, son personas muy, muy potentes, gritonas, se enfadan y juzgan. Pero en cambio hay otras personas que les afecta más desde la polaridad, desde la pena, desde la depresión, la tristeza, la inseguridad, trastornos de alimentación, ¿no? La victimizo. Entonces, ver qué me pasa hoy para poder responsabilizarme de todo eso. Bien, y tomar decisiones al respecto. Y el último paso es comprender la realidad de nuestros padres. ¿Por qué? No para defenderlos, no para excusarlos, sino para comprender que nosotras y nosotros no fuimos responsables de aquello que nos hicieron. Si yo comprendo un poco las historias de mamá y papá, de dónde vinieron, cómo fue la abuela, qué les faltó, transgeneracionalmente, la bisabuela quizás ya no le pudo dar a la abuela lo que legítimamente necesitaba y nuestra abuela no le pudo dar a nuestra madre y nuestra madre no nos la ha dado a nosotros. Ahora bien, nosotros aquí y ahora tenemos la oportunidad, la maravillosa oportunidad de tomar una decisión, que es cortar la cadena transgeneracional y dejar de perpetuar una generación más todo esto que nos ha pasado a nosotros. Yo os invito hoy a tomar conciencia, a tomar una bonita decisión, a comprometeros con esa decisión para tomar acción para la transformación, porque hoy, sí, hoy puede ser el primer día de nuestra vida. Hoy puede ser el primer día de tu nueva vida, tomando conciencia, reconectando con tu niño o niña interior herido. Responsabilizarse es tomar las riendas de nuestra vida. Y tomar las riendas de nuestra vida da un poquito de miedo y de vértigo, porque a veces hay que cruzar, como yo digo, un bosquecito oscuro y tenebroso que da miedo, queremos el atajo, pero solo cruzando ese bosque oscuro y tenebroso, que a veces fueron nuestras experiencias de infancia y de adolescencia, es cuando al otro lado encontraremos el prado maravilloso. Si no, nunca vamos a encontrar ese prado. Y por no cruzar ese bosquecito, me quedo aquí, voy por el atajo, no hay manera, y me conformo en vivir una vida que no es la que yo vine a vivir. Es nuestra responsabilidad llegar a convertirnos en las personas que hemos venido a ser. Bueno, pues nada, para mí ha sido un honor. Agradezco a Mindalia darme la oportunidad de poder seguir divulgando, compartiendo mi mensaje, porque desde lo más profundo de mi corazón
yo tengo como una visión. Yo soy mamá de 3 adolescentes, ya he comentado que vengo de una infancia complicada. Yo tengo una visión que en una sola generación podemos cambiar el mundo. ¿Cómo? Amando más y mejor a los niños de nuestra propia vida. ¿Por qué? Porque amando más y mejor a los niños que hoy tenemos en nuestra vida, se convertirán en adultos que ya no necesitarán ejercer el abuso, el control, la autoridad, la venganza, no tendrán que ser violentos. Mi mayor propósito de vida es crear una epidemia, sí, 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 una epidemia de qué, de niños respetados, escuchados y amados incondicionalmente. ¿Por qué? Para cambiar y mejorar el mundo en una sola generación.